seguir con la otra presentación que voy a compartir. Confírmeme que todos pueden visualizar la presentación de glomerulonefritis Sí, doctor. primaria. Se nota. Listo. Vamos entonces a continuar con la presentación. Hablaremos ahora de las alteraciones glomerulares, las enfermedades glomerulares, que tienen una característica muy particular desde su origen, ¿no? De su etiología. No está relacionada a ninguna enfermedad sistémica, solo es desde inicio el compromiso glomerular. Por múltiples mecanismos, no es un solo mecanismo el que interviene en la formación de estas litiasis, de estas glomerulopatías conocidas como primarias. Entonces, como propósitos de esta presentación, los puntos importantes a tenerlos en cuenta, el tema, cómo se va a desarrollar, los puntos que hablaremos. Y empecemos con la definición. Entendemos por glomerulonefritis primarias aquellas enfermedades que afectan a la estructura y función del glomérulo, que serán primarias porque aquellas enfermedades que afectan a esto sin causa, no tienen una causa sistémica aparente, y que las manifestaciones clínicas principales están restringidas pues, a la estructura glomerular o del riñón. Su origen suele ser inmunológico, que conducen, las alteraciones inmunológicas conducen a un proceso inflamatorio, seguido luego del daño estructural glomerular o microestructural, que condiciona principalmente, ya sea alteración de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular o inflamación de la estructura glomerular e intersticial como el mesangium. Desde el punto de vista epidemiológico, vamos a identificar aquí que es dentro del porcentaje, pues tenemos algunas glomerulopatías biopsiadas que pueden identificarse como las que son más frecuentes, como el caso en adultos, la por inmunoglobulina A, dentro de las biopsias renales realizadas, presentes con glomerulopatías primarias. Esta ha sido una de las más frecuentes identificadas en el estudio histopatológico. La clínica de presentación puede variar mucho desde el síndrome nefrótico, que es la forma clínica más frecuente de sus presentaciones, y en el cuadro de la parte inferior derecha vemos una prevalencia de estas glomerulopatías en distintos grupos etarios, siendo en jóvenes el predominio de la glomerulopatías por inmunoglobulina A, y en adultos se puede encontrar además de la glomerulonefritis por inmunoglobulina A, también la glomerulonefritis membranosa. En adultos mayores, problemas secundarios, los problemas asociados a problemas vasculíticos y la glomerulonefritis membranosa están consideradas como las más frecuentes en este grupo etario. Igual al que presenté anteriormente, es la historia de un cuadro estadístico de prevalencia de estas enfermedades. Desde el punto de vista de etiología y fisiopatología, la base es inmunológica. Puede ser desconocido, se identifican algunas activaciones inespecíficas de factores de inflamación o algún microorganismo infeccioso que desencadena una reacción antígeno-anticuerpo, y esta actividad de esta respuesta antígeno-anticuerpo desencadena todo un proceso inflamatorio que compromete el glomero. Muchas veces el antígeno o la causa última de esta enfermedad glomerular es desconocida, no se conoce, ¿no? Pueden incluso relacionarse a algunos factores genéticos que están asociados a algunos tipos de síndrome nefróticos principalmente. Desde el punto de vista etiológico y de fisiopatología, identificamos aquí los mecanismos de formación de estos depósitos de complejos antígenos anticuerpos que van a ser activos y formarse a nivel de la barrera de filtración glomerular, en los capilares glomerulares principalmente, depositándose y desencadenando toda una cadena de respuesta inflamatoria
que mediante la identificación histopatológica de la proliferación de estos depósitos, ya sea a nivel de la lesión, de esta lesión se dé a nivel de la membrana basal, a nivel de una proliferación a nivel endocapilar o proliferación extracapilar, van a tener ciertas presentaciones en patrones clínicos que nos permitirán identificar la etiología probable. Como un mecanismo fisiopatológico general, los desencadenantes de esta lesión glomerular, aparte de los factores inmunológicos, estos van a activar, producir una activación inespecífica de la inflamación con cambios en el microambiente celular glomerular, que va a influir o alterar también los organismos hemodinámicos, sumado a todo ello con componentes tóxicos, y puede estar de haber sido desencadenado por algún agente infeccioso o microorganismos infecciosos. Pero también factores genéticos pueden influir o mediar este proceso de daño y acelerar su evolución. Algunas citoquinas identificadas como proinflamatorias, fibrogénicas, mitogénicos o factores de supervivencia, letales, que pueden ser quimiotácticas como las tirosinas, péptidos vasoactivos o las mismas interleuquinas, cuando como antiinflamatorias, pueden regular o modular la evolución o la progresión de este proceso fisiopatológico del daño glomerular. La mayoría de estas glomerulopatías primarias son mediadas por mecanismos inmunológicos, que pueden ser depósitos de inmunocomplejos, anticuerpos antimembrana basal glomerular, o activación excesiva o alterada del complemento, con daño a nivel de podocitos, membrana basal, endotelio, y que finalmente alteran la filtración glomerular, y el resultado final pues, es la proteinuria o hematuria. Proteinuria si es que predomina una alteración en la estructura de la barrera de filtración glomerular, lo cual pues, facilita la mayor excreción de proteína, o hematuria cuando el predominio es un componente inflamatorio, mesangial o endotelial. Esta es la representación de un capilar glomerular con la estructura de la barrera de filtración glomerular, principalmente para demostrar algunos depósitos identificados como subendoteliales o intramembranosos, mesangiales, a nivel del mesangio es el intersticio de los capilares glomerulares, o a nivel de la membrana basal, ¿no? Alteraciones a nivel de la membrana basal. Distintas estructuras del corte de este capilar glomerular van a representar pues, un mecanismo de daño de esta estructura. En la clasificación de la presentación clínica de estas glomerulopatías primarias, definidas desde lesiones mínimas, como la enfermedad por cambios mínimos, lesiones focales inventarias, membranosas, nefropatía por IgA, membrana proliferativa, extracapilar o endocapilar, de los depósitos identificados, puede estar relacionada a alguna alteración asintomáticas del sedimento urinario, cilindros, alguna celularidad aumentada a nivel del examen de sedimento urinario inespecífico, o asociarse a una hematuria recidivante, o en sus presentaciones más floridas, digamos, desde el punto de vista clínico, como es el síndrome nefrótico, o algunas con predominio de síndrome nefrítico, e incluso presentarse en forma de una insuficiencia renal rápidamente progresiva, como es el caso de la glomerulopatía o glomerulonefritis extracapilar. O también tener un comportamiento crónico de estas alteraciones, con una proteinuria, con una hematuria en forma persistente, no en rango nefrítico ni proteinuria en rango nefrótico, pero persistir la excreción urinaria de estos problemas de salud de la alteración glomerular, y llevar pues progresivamente a la evolución de la insuficiencia renal en forma lenta progresiva. Igual es un cuadro muy similar al anterior, donde describe las distintas presentaciones clínicas de cada una de los patrones histopatológicos primarios de manifestación del daño glomerular. Entonces, estas glomerulopatías primarias se van a clasificar según la histología, como mencionado, ¿ya?
una de tipo proliferativos, que incluye la mesangial, membrana proliferativa, extracapilar y la fosa extractocócica. La glomerulitis no proliferativa es la frecuente, la de niños y adolescentes, la de cambios mínimos, la focal segmentaria o la membrana. Según su evolución, pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Como vimos en el cuadro de las manifestaciones clínicas que muestran, pueden cruzar por toda esa secuencia de evolución. Y según la clínica, o más conocidos los, digamos, como síndromes, agrupadas como síndromes, el síndrome nefrótico y nefrítico serían los más frecuentes en manifestaciones clínicas identificadas, pero pueden compartirse, ser mixtos o formas asintomáticas o ser crónicos, los marcadores de daño renal presentes, tanto hematuria o proteinuria, pero sin alcanzar los niveles de síndromes, de los síndromes específicos que cada uno caracteriza, ¿no? En esta lista de cuadros de diapositiva reúne aquí el grupo de principales entidades clínicas identificadas con patrones histopatológicos ya bien definidos que diferencian las distintas glomerulopatías primarias que podemos identificar. Hablaremos un poco de cada una de ellas. Clínicamente, el síndrome nefrótico y nefrítico es muy frecuente, ya es conocido, son temas apartes vistos en la parte teórica, en notación. El síndrome nefrótico, la proteinuria masiva y el asociado a hipoaluminemia, importante en la definición de síndrome nefrótico, y se acompaña de edema, hiperlipidemia secundaria a la hipoaluminemia. El síndrome nefrítico predomina la hematuria por una condición inflamatoria a predominio. Puede haber proteinuria, pero sin rango, sin llegar al rango nefrótico, asociado al proceso inflamatorio y deterioro de la función renal. Existirá una hipertensión, la oliguria, varias insuficiencia renal. Pues sí, habrán también formas mixtas o hallazgos muy aislados de cada una de la presentación de estos síndromes. Realmente la presentación clínica importante, insistimos en esas manifestaciones clínicas. El diagnóstico de estas glomerulopatías primarias después de una historia clínica y examen físico adecuado, ayudado por el laboratorio, identificando las manifestaciones, lo que las manifestaciones clínicas nos hacen sospechar que vamos a de identificar en este laboratorio. Es una proteinuria en el caso del síndrome nefrótico, hematuria, en el caso del síndrome nefrítico, la alteración de la creatinina cuando esta evolución de la glomerulopatía primaria ha evolucionado a insuficiencia renal, alteraciones del complemento y la biopsia renal, que es esencial pues, para definir el tipo histológico, el cual va a guiar el tratamiento definitivo que debe recibir el paciente. En cuanto al laboratorio, la ayuda de algunos marcadores inmunológicos como respuesta a esta reacción complejo antígeno-anticuerpo se han identificado en algunas glomerulopatías ya definidas histopatológicamente, ¿no? La alteración por cambios mínimos, la focal segmentaria, la membranosa, nefropatía por IgA, patía membranosa proliferativa. Vemos cómo se encuentran estos marcadores inmunológicos, generalmente resultado de la reacción ante el complejo antígeno-anticuerpo que ya sea consume algunos complementos, como el caso de algunas patologías, o se forman como respuesta a esta reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Como es el anticuerpo anti-PLAR, ante los receptores de plasmina de membranas glomerulares, que se ve incrementado mientras su formación de ellos en la glomerulitis membranosa. En pacientes con glomerulopatías primarias de tipo membranoso, histopatológicamente, hay un aumento de este anticuerpo formado como parte de la reacción antígeno-anticuerpo por el compromiso de la membrana glomerular. Y es importante este estudio actualmente con alta sensibilidad y especificidad para relacionarlo con la glomerulopatía membranosa primaria. En cuanto a la clasificación en función del complemento de las patologías glomerulares primarias, podemos mencionar que la glomerulitis proliferativa endocapilar, incluida la glomerulitis postestreptocócica,
es la más frecuente relacionada con ello, ¿no? Frecuente en adolescentes, niños, por una infección postestreptocócica, ¿no? Y seguida de la glomerulitis mesangiocapilar. Complemento 3, sobre todo disminuido en jóvenes pacientes, debemos sospechar si es que ha existido una infección previa en el paciente, ya a veces puede pasar desapercibido o olvidado por el paciente o familiares desde que apareció esa infección, y no lo relacionan mucho el cuadro, se tiende a no relacionar mucho inicialmente ese cuadro infeccioso respiratorio o dérmico, que puede dejar desencadenado por reacciones de antígeno anticuerpo y que a futuro, semanas después, puede presentar alteración glomerular, como síndrome nefrítico principalmente, ¿no? Y la importancia de la biopsia renal. ¿Cuándo está indicada una biopsia renal? Las indicaciones de esta va a ser principalmente en situaciones de síndrome nefróticos, excepto en niños, síndrome nefrótico puro, su forma de infecciones o enfermedad por cambios mínimos, y nefropatía diabética como parte de una nefropatía secundaria. Enfermedades sistémicas y signos de enfermedad renal que estén asociados a una proteinuria mayor a 500 miligramos por día, cualquiera sea la enfermedad sistémica, se debe indicar biopsia renal. Sobre todo para valorar la magnitud del daño y el pronóstico del daño renal de esta enfermedad sistémica. Para la valoración de la afectación renal, como en el caso de lupus sistémico, artritis reumatoidea o mieloma. Insuficiencia renal aguda que no tiene una causa aparente, se puede sospechar de algún compromiso brusco o inmune que está comprometiendo gravemente el lómero o la función renal. En esos casos se indica o riñón trasplantado para diferenciación de un evento que puede poner en riesgo como un rechazo agudo y poner en riesgo el injerto renal, descartando con necrosis tubular aguda y nefrotoxicidad. Esa es la técnica de biopsia y ecoguiadas con la muestra luego del resultado de la punción con el dispositivo para la respectiva biopsia renal y el estudio microscópico o microscopía óptica de un glomérulo para luego ampliar los estudios y relacionarlo con los hallazgos tanto en coloraciones, tinciones, reacciones de inmunofluorescencia y hasta microscopía electrónica, ¿no? En la biopsia renal se van a identificar algunos depósitos en ciertas ubicaciones muy particulares que van a definir o están relacionadas por seguimiento ya de estudio de esta patología, relacionadas con alguna patología específica, ¿no es cierto? Depósitos son subepiteliales o están a nivel mesangial, son depósitos mesangiales o son subendoteliales, ¿no? Es decir, están fuera del endotelio, entre este y las células epiteliales, o están dentro del espacio endotelial o subendotelial, o están en el intersticio, o que son mesangiales o intersticiales. La microscopía electrónica, este estudio final de evaluación más profundo, digamos, de la identificación de algunas estructuras o daños estructurales ultra pequeños que no se pueden visualizar con la microscopía óptica, y con la microscopía electrónica se puede llegar a identificar. Tratamiento general. Vamos a tener aquí unas medidas generales de manejo de una glomerulopatía primaria, como el control de la presión arterial, con pues, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y también los ARA2, restricción de sal, control de la epidemia en el caso de ser un síndrome nefrótico, inmunosupresores según tipo histológico, sobre todo si hablamos de una glomerulopatía primaria con síndrome nefrótico por cambios mínimos, por ejemplo, los corticoides útiles en esta condición, de la mayoría son muy sensibles a estos fármacos y responden rápidamente a su evolución. Se puede optar por otros fármacos también. Ya hay no solo inmunomoduladores, sino inmunosupresores específicos, como la ciclofosfamida, micofenidato, los anticalcineuríticos o
fármacos inmunosupresores biológicos como el rituximab. El objetivo de una intervención temprana y efectiva es la prevención de complicaciones trombóticas e infecciosas respectivas cuando existe pues una marcada inflamación, una pérdida de proteínas que van a favorecer estas complicaciones. Las características que vamos a evaluar en cada una de estas presentaciones de patologías globulares primarias principales, como la cambios mínimos, la glomerulopatía membranosa y la glomerulonefritis focal y segmentaria. Vamos a ver aquí. En una clínica, generalmente los cambios mínimos es un síndrome nefrótico puro, con una proteinuria muy elevada, masiva la proteinuria. Una etiología se ha asociado a una disfunción de los linfocitos T. Histológicamente, la microscopía óptica puede estar normal. No identificamos cambios a nivel de microscopía óptica. Los cambios se van a identificar siempre en microscopía electrónica. Y el tratamiento, lo bueno de todo es que son muy sensibles a corticoides y pueden responder fácilmente o rápido a la administración de estos corticoides. En el caso de la glomerulopatía membranosa, también se presentan como un síndrome nefrótico, en su presentación típica. La etiología es idiopática, en primario, la glomerulopatía membranosa primaria, su característica es idiopática. Pues, histológicamente hay un engrosamiento de la pared de la membrana glomerular. La respuesta a los fármacos, principalmente inmunosupresores como ciclofosfamida, clorambucil, son muy favorables y buenas, y siguiendo algunas pautas específicas en cuanto a dosis y tiempo, conocidas como pautas de Ponticelli, pues resultan muy favorables para la progresión y la protección del daño renal a largo plazo, es decir, de la enfermedad renal crónica. En la glomerulopatía focal segmentaria pueden presentarse como síndromes nefróticos o también como insuficiencia renal. La etiología no está muy clara en estos casos. Acompaña histológicamente una esclerosis glomerular, de membrana glomerular, y el tratamiento puede ser con corticoides como inmunomoduladores o anticalcineuríticos en tratamiento como tratamientos oportunos y tempranos y bien hechos antes. Las membranosas, casos primarias, se debe considerar la importancia para su diagnóstico de estos anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa A2 de tipo M, conocido como antiplásmicos, o contra otros antígenos podocitarios, como el caso de la trombofosfodina y otros antígenos que dan respuesta inmunológica y podemos identificar sus anticuerpos. El más conocido en el caso de la glomerulopatía membranosa es este anticuerpo que actualmente ya está siendo accesible para mayores poblaciones y puede ayudar a identificar tempranamente y actuar para correctamente en cuanto a la intervención y el uso de los fármacos para estas glomerulopatías. La esclerosis segmentaria, en la mayoría primarias, pueden ser genéticas por mutaciones en genes, por genes que codifican la nefrina o la podocina, o primarias idiopáticas debido a factores circulantes que aumentan la permeabilidad del capilar, el glomerular y la permeabilidad de las proteínas. Pueden ser específicas estas alteraciones, pero desarrollan patrones de esclerosis glomerular en una porción o en todo el glomérulo, en uno o en varios glómerulos. Ay, no, qué vergüenza que salimos. Desde el punto de vista de clasificación podemos también ampliar Qué vergüenza. este Entonces tema debería salir tus dedos. ¿No? en cuanto a la clasificación de las bronquitis rápidamente progresivas, que pueden ser de tipo 1 por anticuerpos antimembrana basal glomerular, de tipo 2 por inmunocomplejos, de tipo 3 por que es inmunonegativa o pausoinmune, claramente no está muy expresados la actividad inmune, y algunos otros tipos de glomerulonefritis rápidamente progresiva tienen como anticuerpos antimembrana basal glomerular y ANCA positivos o anticuerpos anticitoplasma de la que son los
los ANC. Este fluxograma resume un poco el tratamiento de la enfermedad por cambios mínimos, expresada a veces como síndrome nefrótico. Inicialmente puede no optarse por la biopsia renal, pero si es necesaria ella, mejor estar al alcance, se puede realizar, conviene hacer una biopsia renal, ¿no? Una nefropatía por cambios mínimos. Luego de la biopsia renal se procede a estas pautas de corticoides, principalmente prednisona, a 1 miligramo por kilo por día, por 8 a 16 semanas. Después de ese tiempo, hablamos de 2 meses a 4 meses, un promedio de 3 meses, debe hacerse seguimiento de la respuesta a este corticoide. Si hay buena respuesta, remite la proteinuria hasta el valor normal, hablamos de una remisión completa. Hablamos de remisión y hablamos de no remisión cuando no hay reducción de la proteína. Esta remisión puede ser donde ya no ocurra una recidiva, es decir, no hay aparición, no hay recurrencia, la aparición de la proteinuria, y requiere solo un control mensual para detectar recidivas. Pero si hay una recidiva ocasional después de haber logrado esta remisión, se debe iniciar pautas nuevamente con prednisona. Si estas recidivas o recaídas son frecuentes, se debe adicionar, parte de la corticoterapia, de ciclofosfamida a dosis de 2 miligramos por kilo. Estas son pautas con ciclofosfamida oral. Normalmente en nuestro medio usamos más la ciclofosfamida endovenosa como pulsos de ciclofosfamida, pero existe un fármaco de vía oral que es el más usado en otros lugares y es económico, un fármaco muy económico. Se considerará ya como corticodependencia si es que esta remisión no se alcanza a pesar de las pautas de corticoides y se debe también continuar con tratamiento de ciclofosfamida. Si esta no es posible o es resistente, hay mayor incremento, no se logra una remisión era parcial, se debe administrar ciclosporina en las dosis que aquí se describen. Si a pesar de todas las pautas en ningún momento se logró una remisión, una reducción de la proteinuria, hablaremos de remisión completa cuando la proteinuria ha sido controlada hasta un valor normal de la excreción de proteínas. Y será parcial cuando se alcance menos del 50% de reducción de esta proteína inicial. Si no ha habido remisión tras esta pauta de tratamiento, se debe considerar una segunda biopsia, o en la cual definirá si se continuará con tratamiento con ciclofosfamida o ciclosporina o petróleo, evaluando luego la respuesta. De no haber respuesta para ello, se puede asociar a otros fármacos como fenolato o incluso llegar al rituximab, que debe continuar como parte del tratamiento de estas. Algunos patrones de respuesta corticoide utilizamos mucho en cualquier glomerulopatía primaria, pero en principal en las tanto membranosa como la enfermedad de cambios mínimos, podemos tener los términos de remisión completa, definido como una proteinuria menor a 300 miligramos por día o cociente proteinuria creatinuria menor a 300 luego de tratamiento con corticoides por 3 meses. Remisión parcial, una reducción de proteinuria entre 0.3 menos de 3.5 gramos, o cociente proteinuria de 300 a menos de 3.500 miligramos por gramos de proteinuria, o al menos una reducción del 50% del basal, inicialmente, por decir 3.000 a 1.500 se ha logrado en la pauta de los 3 meses o 4 meses según la pauta que consideren, es el tiempo que se toma para referir la evolución inicial a la respuesta del tratamiento con corticoides. Y recidiva, lograda la remisión, sea completa o parcial, aparece la proteinuria en rango nefrótico después de suspender o reducir la dosis de los corticoides. Córtico sensible con respuesta primaria, pues de que se redujo la proteinuria a valores normales
y no hubo recidiva en el seguimiento. Córtico sensible con respuesta primaria y solo una recidiva en los primeros 6 meses después de dicha respuesta, ¿sí? A un seguimiento de 6 meses, solo hubo un episodio de incremento de esta proteína. Y sigue con su pauta de corticoides. El tratamiento puede ser mucho más largo en dosis ya más reducidas de corticoides. Y recidiva frecuente luego de la respuesta primaria y 2 o más recidivas en 6 meses de seguimiento. Es decir, a pesar del corticoide o el tratamiento que se haya elegido como terapia a seguir, siguen variando la proteinuria entre reducciones y aumentos en forma intermitente. Córtico dependiente, remisión inicial y recidiva durante la pauta descendente de corticoides. Y la dosis máxima es el 3 meses o 4 meses y luego reduce, pero luego se debe ir escalando en dosis menores de corticoides y el paciente no tolera ello y empieza a aumentar nuevamente la proteína. Córtico resistente es el que no hace respuesta inicial ni en 3 meses ni en 4 meses, no reduce la proteinuria y se considera como córtico resistente y se opta por otros fármacos como inmunosupresores o se puede rebiopsiar, como decía el esquema. Que no hay respuesta, no hay remisión, se debe rebiopsiar para definir bien la etiología o ser más específico en los estudios. Algunos puntos clave decían que la mayoría de nefropatías glomerulares primarias son enfermedades raras. El conjunto de todas ellas constituye una de las causas más importantes de enfermedad renal terminal, llegando incluso a realizar diálisis crónica y trasplante renal. Es la evolución del daño glomerular la que va a generar a largo plazo la persistencia de esta glomerulopatía, un deterioro de la función renal y llevará pues al paciente a una enfermedad renal progresiva. El edema causado por síndrome nefrótico, la hematuria macroscópica o la insuficiencia renal aguda son la forma de presentación de muchos casos, pero un buen número de estos procesos tienen un desarrollo lentamente progresivo con alteraciones urinarias muy específicas, y ser como proteinuria no nefrótica o microhematuria, hematuria no nefrítica, asociados a hipertensión arterial y un lento deterioro de la función renal. Estar atentos a esa evolución, esas evoluciones de algunas patologías glomerulares que pueden presentarse como esa hipertensión arterial irregular, no típica, un lento deterioro o un lento deterioro de la función renal en el seguimiento de algún paciente que pueda tener. El diagnóstico preciso y definitivo requiere la realización de una biopsia renal. Existen siempre, no obstante, algunas excepciones a esta norma, como en el caso de los niños con síndrome nefrótico, que en la mayoría de ellos es cambios mínimos, que tiene una brusca aparición, pero no siempre se hace biopsia en los niños. En algunos adultos con síndrome nefrótico y positivos para antiplar-2, actualmente se considera ante la alta especificidad de este marcador de anticuerpo antimembrana basal del caso de nefritis membranosas, no se precisa que se requiera biopsia, no se interviene con el tratamiento específico para ello, que son prácticamente neumonónicos de nefropatía membranosa, se dice. Sí. Asociados a la biopsia, hay muchos estudios que biopsiados y con positividad para este marcador de anticuerpo antimembrana, pues ante receptores de la membrana basal se ha definido como alta especificidad para esta patología, ¿no? Y algunas terapias glomerulares, glomerulares primarias, requieren pues utilizar inmunosupresores, inmunomoduladores, que seguidos adecuadamente en el tiempo de esta terapia va a poder identificarse evoluciones favorables con remisiones completas o remisiones parciales que deben obligar a alguna reintervención o muchas veces cambiar el tratamiento respectivo o incluso llegar a una segunda biopsia para definir bien este diagnóstico. Bien, no voy a dejar la pregunta de este tema, van a disculparse, tengo guardia. Ahora sí, debo prepararme para salir a la guardia. Si tuviera alguna pregunta de alguno de los dos temas que he presentado hoy, me agradecería que hagan las preguntas respectivas o las dudas respecto a alguno de los puntos que he podido presentar hoy día. Todo claro, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Estaremos viéndonos en la siguiente
la siguiente clase teórica. Gracias a todos. Tengan buenas noches.